Reforma del Acta Federal hecha por el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. 23 de septiembre de 1814. El Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, teniendo presente el plan de reforma que por vía de tratados para la Unión de Cundinamarca ratificó el 17 de agosto último, y considerando. Artículo 1. Que frustrada desgraciadamente y muy al placer de los enemigos que trabajan por ello esa unión tan deseada de los verdaderos amantes de la libertad, y en obsequio de la cual las provincias y a su nombre el Congreso no han perdonado halagos, deferencias y sacrificios, debe sin embargo, y aún por esta misma razón, realizarse la reforma en lo relativo a las demás provincias, cuyos medios para constituir y sostener su administración en el pie que desean, aunque se hubieran aumentado con aquel suceso, no se anulan ciertamente ni vienen a ser insuficientes porque no se haya verificado. Artículo 2. Que a este fin, y para conformar el mencionado plan al estado de separación en que quedan, deben excluirse como inconducentes los artículos relativos a la unión de Cundinamarca y que o presuponen o envuelven sus intereses y sus deseos llevados al extremo por el espíritu de contemplación con que de parte del Congreso se condujo el negociado. Artículo 3. Que la reforma despojada de estas miras, lejos de serlo propiamente del Acta Federal en toda su extensión, es un medio de asegurar su cumplimiento con la oportunidad y prontitud que, haciendo la cooperación sólida de los que obedecen, da campo al genio, a la actividad y a la energía de los que mandan. Artículo 4. Que, en este concepto, la misma reforma no solo es conforme a los deseos que han manifestado las provincias en sus comunicaciones oficiales, sino que se funda en las estipulaciones o renuncias que hicieron en la misma Acta Federal y en el fin primario de su asociación. Artículo 5. En fin, considerando el Congreso que con estas razones, y en las peligrosas circunstancias en que la patria reclama con imperio el aumento de medios y su más expedita y enérgica aplicación para salvarse, debe, usando de la autoridad que le confiaron las mismas provincias, presentarles un punto de reunión en sus deseos de mejorar la actual forma y conducirlas por el camino que le han mostrado la experiencia y la práctica de los negocios. Decreta la expresada reforma como se contiene en los artículos siguientes. Capítulo I. Del Cuerpo Deliberante. Artículo 1. Respecto a que la mayor parte de las Provincias Unidas han dado especiales instrucciones para esta forma y a que el artículo 75 del Acta Federal autoriza para que se hagan las convenientes, ninguna disposición de la misma acta servirá de argumento contra las que se proponen. Artículo 2. Habiendo manifestado la experiencia el irreparable perjuicio que en la defensa general ocasiona la falta de unidad de acción y la absoluta necesidad de reducir al mínimo posible la lista de los gastos civiles, los ramos de Hacienda y Guerra quedarán única y exclusivamente sujetos al Gobierno General. Artículo 3. El cuerpo deliberante será compuesto, como hasta aquí, de 2 diputados por cada una de las Provincias Unidas, pero las pequeñas provincias de Casanare, Neiva y el Chocó, comprendiendo Novita y el Citará, nombrarán cada una un solo diputado. Artículo 4. Las provincias que tuvieren 2 diputados en el Congreso renovarán uno cada año. Artículo 5. Además de las facultades que el Acta de Federación atribuye al cuerpo deliberante, las tendrá igualmente absolutas en la parte legislativa de los ramos de Hacienda y Guerra, y podrá en consecuencia formar un tesoro nacional imponiendo todo género de contribuciones que crean convenientes, bien que con igualdad y equitativa proporción de los proventos y haberes de las diversas provincias. Podrá también organizar el sistema de las rentas, haciendo las reformas y arreglos que convengan. Meditará, acordará y llevará a cabo los arbitrios que estime más oportunos y eficaces para ocurrir a los gastos de la guerra con el menor gravamen posible de los pueblos. Artículo 6. Uno de los primeros encargos del cuerpo deliberante es que a la mayor brevedad posible trate de realizar la unión de Nueva Granada y Venezuela y preparar los medios conducentes para que a la conclusión de la guerra se verifique la Gran Convención, o antes de este término si el imperio de las circunstancias lo exigiere, en inteligencia de que esta reforma es provisoria hasta ese evento. Artículo 7. Esta Gran Convención tendrá por objeto discutir y sancionar el gobierno que se crea más análogo a nuestras circunstancias y localidad, darle constitución que lo dirija y asegure la libertad de los pueblos y arreglar los límites de las provincias,
consultando en esta operación al bien general de todas y a la más fácil administración y policía interior de cada pueblo. Artículo 8. El cuerpo deliberante formará el reglamento que debe regir al Poder Ejecutivo, en el que le dará todas las facultades y atribuciones que le son inherentes y las demás que las circunstancias actuales exigen para que quede revestido de la mayor energía, pudiendo hacer en los casos urgentes, sin restricción, cuanto crea necesario para salvar al Estado, aunque con obligación de responder, pasado el peligro, por medio de la residencia a que quedan sujetos todos los funcionarios, sin que por ningún caso ni motivo se vea reducido a la cualidad de simple ministro del cuerpo deliberante. Artículo 9. Este creará las secretarías que estime necesarias para el despacho del Poder Ejecutivo y asignará los sueldos de que hayan de gozar los que las sirven. Capítulo 2. Del Poder Ejecutivo. Artículo 10. El cuerpo deliberante elegirá dentro o fuera de su seno 3 sujetos en quienes residirá mancomunity in solidum el Poder Ejecutivo de la Unión, de los que se renovará uno cada año, designado al principio por la suerte y después por la antigüedad. Artículo 11. El Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está el Gobierno General, es una ocupación incompatible con la vocalidad en el Congreso y con las plazas de jueces de la Alta Corte de Justicia o de los tribunales locales que hayan de quedar, de suerte que jamás llegue el caso de tener dos de estas atribuciones a un mismo tiempo, y en el caso de ser elegido para el Poder Ejecutivo algún diputado del cuerpo deliberante, dejará por el mismo hecho de serlo y la provincia a quien representa nombrará otro en su lugar. Artículo 12. La presidencia del Poder Ejecutivo se turnará cada 4 meses entre sus miembros, y el que la ejercite se titulará presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Artículo 13. Se llevará un libro en que los miembros del Poder Ejecutivo que hayan salvado sus votos los consignen para cubrir su responsabilidad. Artículo 14. En las enfermedades o ausencia temporal de un miembro del Poder Ejecutivo, el cuerpo deliberante nombrará a uno de los secretarios para que supla sus veces asociándose a los otros dos, y entre tanto ejercerá las funciones de su respectiva secretaría el oficial mayor u otro de los secretarios. Pero en caso de muerte u otra falta perpetua se procederá a nueva elección. Artículo 15. Es a cargo del Poder Ejecutivo de la Unión la administración o gobierno político, civil y militar de las Provincias Unidas en todo lo que no sea legislativo y judicial. Su primero y más sagrado deber es la defensa de la patria amenazada. Capítulo 3. Del Poder Judicial. Artículo 16. El Poder Ejecutivo, con previo acuerdo y consentimiento del cuerpo deliberante, nombrará los individuos que han de componer el Alto Tribunal de Justicia, que conocerá de los negocios contenciosos que le atribuye el Acta de Federación y última instancia de los de Hacienda. Dichos individuos serán renovados cada año una tercera parte, al principio por suerte y después por antigüedad. Artículo 17. El cuerpo deliberante creará los demás tribunales que estime necesarios en consecuencia de esta reforma, bien que procurando siempre la mayor economía. Capítulo 4. Del Gobierno de las Provincias. Artículo 18. Habrá en cada provincia un gobernador nombrado por el colegio electoral, que fijará el tiempo de su duración. Gozará de un sueldo moderado, y en los ramos militar y de Hacienda obrará como dependiente del Poder Ejecutivo o Gobierno General, a quien es responsable de su conducta. Artículo 19. Ejecutará con la más escrupulosa puntualidad sus órdenes, principalmente las relativas a la defensa común. Capítulo V. De las legislaturas de las provincias. Artículo 20. Quedando concentrados en el cuerpo deliberante o gobierno general los ramos de Hacienda y Guerra, y no siendo posible ni conveniente reformar ahora nuestra legislación civil y criminal, los gastos que se invirtiesen en las legislaturas serían del todo superfluos, e inútil en gran parte esta reforma. Sin embargo, las provincias que quieran pueden mantenerla, siempre que sus individuos sirvan gratis, en cuyo caso sus funciones podrán ser las siguientes u otras semejantes. Velar sobre la inversión de los fondos públicos. Representar al Poder Ejecutivo de la Unión los abusos que note en la administración de las rentas públicas y las reformas y mejoras que estime convenientes. Promover el establecimiento de cabildos en los pueblos donde convenga hacer elecciones de entreaño, y otros objetos económicos de las provincias.
Capítulo B. Del Poder Judicial de las Provincias. Artículo 21. Con el objeto de que las provincias continúen disfrutando de las ventajas de su administración interior en la parte judicial, sin perjuicio de los ahorros que exige nuestra actual situación, los colegios electorales nombrarán los individuos que han de componer los tribunales de justicia, que deben reducirse a la mayor simplificación. En último recurso, estos conocerán de todas las causas que no pertenecen al conocimiento de los tribunales de la Unión y en las que ellos les cometieren bajo su influjo y dependencia. Artículo 22. Las provincias, aunque tengan medios de constituir cada cual estos tribunales, harán un servicio señalado a la patria si se convienen, especialmente las limítrofes, en formar uno mismo para la decisión de sus causas. Artículo 23. Al tiempo de nombrar los colegios electorales a los gobernadores, nombrarán también un teniente letrado que haga las veces del gobernador en sus faltas y que sea un juez mayor en primera instancia de todos los negocios contenciosos de gobierno, hacienda y policía. Artículo 24. Los colegios electorales determinarán el modo y forma en que deben ser residenciados los funcionarios. Artículo 25. Para los sueldos de estos, el cuerpo deliberante asignará a cada provincia un pequeño contingente. Artículo 26. Comunicúese a las provincias para que sirva de gobierno a los actuales colegios, ejecutándose no obstante desde luego como una medida urgente, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Acta Federal, a cuyo efecto, y el de sellar esta ley con el sello provisional del Congreso, pásese al Poder Ejecutivo Federal. Dada en Tunja, firmada por los diputados vicepresidente y siguientes en orden y autorizada por el secretario del Congreso, a 23 de septiembre de 1814. Por el Congreso, José Fernández de Madrid, vicepresidente. José María Dávila. Crisanto Valenzuela, secretario. Al Poder Ejecutivo Federal. Tunja, 23 de septiembre de 1814. Ejecútese. Está rubricado. Villavicencio. Reglamento para el ejercicio de las facultades y atribuciones del Gobierno General de la Nueva Granada sobre las bases de reforma acordadas por el Congreso y en virtud de la concentración de los ramos de Hacienda y Guerra que han hecho las Provincias Unidas en el mismo Congreso. 21 de octubre de 1814. De la naturaleza, cualidades y duración del Gobierno General. Artículo 1. El Gobierno General o Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada reside en 3 miembros elegidos por el Congreso de dentro o fuera de su seno, haciendo las funciones de asamblea electoral a nombre de las mismas provincias, y los que lo fueren tendrán las cualidades siguientes. Artículo 2. Han de ser naturales de Provincias Unidas de la Nueva Granada, en ejercicio actual de los derechos de ciudadano y habiendo nacido en el continente colombiano o sus islas, llamado antes América Española, han de haber residido en el territorio de dichas provincias 5 años por lo menos antes de la elección. Por lo demás, las cualidades principales que han de concurrir en los que obtengan tan importante confianza serán la probidad, la firmeza de carácter, la actividad y la constancia, los conocimientos políticos y el amor ardiente de la independencia. Artículo 3. Son excluidos del Gobierno General los extranjeros, aun cuando hayan obtenido carta de naturaleza. Lo son igualmente los españoles, menos los que, habiendo residido por 10 años en la Nueva Granada al tiempo de la independencia, la hayan jurado, reconocido y sostenido con hechos tan públicos e irrefragables que acrediten su adhesión a ella. Artículo 4. El Gobierno General es renovado parcialmente por la elección de un nuevo miembro en cada un año. La suerte decidirá, en los 2 primeros años, de la salida sucesiva de aquellos que hubieren sido nombrados la primera vez, y después por antigüedad. Artículo 5. El ascendiente y descendiente en línea recta, los hermanos, el tío y el sobrino, los primos hermanos y los parientes por afinidad, en los referidos grados, no pueden ser a un tiempo miembros del Gobierno General. Artículo 6. En caso de enfermedad, ausencia u otra inhabilidad temporal de uno de los miembros del Gobierno General, el Congreso nombrará a uno de los secretarios para que supla sus veces. Pero en caso de vacante por muerte, renuncia o deposición de alguno de dichos miembros, se procederá a nueva elección en el término de 6 días a más tardar. Artículo 7.
La presidencia del gobierno general se turnará cada 4 meses entre sus miembros, y el que la obtuviere se titulará presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Artículo 8. El presidente tiene la guarda del sello de las Provincias Unidas. A él se dirigen las leyes, actas y demás resoluciones del Congreso. Ocupa el primer lugar en la sesión y en la signatura o firma, y en caso de discordancia en los votos de los 3 individuos se estará a lo que determine el presidente. Fuera de estos casos, las facultades y prerrogativas de los miembros del gobierno general son iguales colectivamente. De la elección del gobierno general. Artículo 9. La elección de los miembros del gobierno general se hará a escrutinio secreto por los diputados del Congreso, cada uno de los cuales comprenderá en su votación particular 3 sujetos distintos que no tengan entre sí las relaciones de parentesco referidas en el artículo 5. Artículo 10. Las 3 personas que reunieren las 2/3 partes de votos de los diputados residentes en el lugar del Congreso, sin el impedimento de las relaciones expresadas de parentesco, entrarán en el ejercicio de las funciones ejecutivas, pero si no resultasen algunas que llenen estas condiciones se procederá a nueva elección, contrayéndose los sufragantes a 3, a 2 o a 1 persona, según haya sido la falta de la primera operación. De las atribuciones del Gobierno General. Artículo 11. El Gobierno General es el jefe supremo del Estado. Lo es igualmente de todas las fuerzas de mar y tierra de las Provincias Unidas, y en lo civil, político y judicial es el primer magistrado. Artículo 12. Como jefe supremo del Estado, dirige las relaciones diplomáticas y comerciales con las naciones extranjeras y nombra, con previo acuerdo y consentimiento del Congreso, los embajadores, enviados, cónsules y ministros públicos. Pero los nombramientos de los demás oficiales y empleados subalternos del gobierno los hará por sí solo. Artículo 13. Como jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra, dispone de ellas en la forma y términos que sean más convenientes a la defensa y a la seguridad exterior e interior de las Provincias Unidas. Nombra a los oficiales y jefes, los generales y comandantes en jefe del Ejército y Marina. A propuesta de los gobernadores, confirma y expide los despachos a los jefes y oficiales de las milicias. Hace las levas y conscripciones conforme a los reglamentos establecidos o que estableciere el Congreso. Nombra comisarios e inspectores en todas o en cualquiera de las provincias para examinar el estado y cuidar del arreglo de las fuerzas veteranas y milicias nacionales, y últimamente, en el ramo de guerra, tiene cuantas facultades sean necesarias para poner a las Provincias Unidas en el estado más respetable de defensa que sea posible. Artículo 14. Como primer magistrado, cuida de la recta y pronta administración de justicia en los tribunales de la Unión o en los que se establezcan para lo contencioso en los ramos de Hacienda y Guerra, y bajo del mismo carácter nombra, con previo acuerdo y consentimiento del Congreso, los ministros de la Alta Corte de Justicia. Artículo 15. Como supremo ejecutor de las leyes, expide los decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para su ejecución. Vela en la puntual observancia de todas las que existen y gobiernan actualmente, compatibles con los principios políticos que han adoptado y proclamado las Provincias Unidas. Promulga y hace ejecutar las leyes, actas, acuerdos y decretos que le comunicare el Congreso. Artículo 16. Pero si hallare que su ejecución puede producir graves inconvenientes, los representará al Congreso dentro del término de 10 días, y si éste, examinando de nuevo la materia y las objeciones, por la unanimidad de los 2/3 de sus miembros ratificare su resolución, tendrá ésta su cumplimiento. Artículo 17. El Gobierno General, con previo acuerdo y consentimiento del Congreso, concede pensiones, distinciones y recompensas extraordinarias, compatibles con la naturaleza del gobierno, en premio de acciones ilustres y de servicios importantes hechos a la patria. Artículo 18. Cuida de la fabricación de la moneda, conforme a la ley, peso y sello que se asignaren por el Congreso. Artículo 19. Decreta la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la administración pública. Artículo 20. Como Superintendente General de Hacienda y Supremo Administrador de las Rentas y Fondos Públicos del Estado, expide los decretos e instrucciones que estime conducentes para el mejor arreglo,
economía y aumento de todos los ramos del Tesoro Nacional. Nombra recaudadores para el cobro de los empréstitos, derechos y contribuciones establecidas o que se establecieren por el Congreso. Establece administraciones generales y particulares donde lo crea más conveniente, y nombra los comisarios y administradores que sean necesarios para la recaudación de las rentas generales de la Unión y de las particulares de las provincias. Si lo exigiere la utilidad pública, podrá proponer al Congreso el restablecimiento de las direcciones y contadurías generales, y últimamente, en lo gubernativo, directivo, administrativo y económico de todas las rentas y fondos públicos del Estado, tiene todas las facultades y atribuciones que son inseparables de un gobierno justo y enérgico, cuyo principal encargo es facilitar todos los recursos que sean necesarios para hacer la defensa general y salvar el Estado de los peligros que lo amenazaran. Artículo 21. Establecidas por el Congreso las secretarías para los diferentes ramos del despacho, el Gobierno General nombra fuera de su seno los secretarios y los remueve cuando lo juzga conveniente. Artículo 22. Los secretarios se corresponden inmediatamente con las autoridades y empleados de sus respectivos departamentos, a quienes toca cumplir las órdenes que les comunicaren. Artículo 23. Si el Gobierno General fuese informado de que se trama alguna conspiración contra la seguridad exterior o interior del Estado, puede decretar prisión contra los que se presuman autores o cómplices, registrar sus casas o papeles, tomarles declaraciones, evacuar citas y todas las demás medidas de prevención que tenga a bien. Pero dentro de 10 días deberá ponerlos en libertad si resultaren inocentes, y si culpables, remitirlos con lo actuado al tribunal competente para que proceda según las leyes. Artículo 24. Sin presentar al Congreso proyectos de ley ya formados o redactados como tales, puede poner en su consideración medidas que sean de adoptarse y reformas que deban hacerse en los ramos de la administración pública, especialmente en los que digan relación con la hacienda y la guerra. Artículo 25. Últimamente el Gobierno General tiene todas las facultades y atribuciones que le son inherentes y las demás que las circunstancias actuales exigen para que quede revestido de la mayor energía, sin que las que van explicadas en este reglamento sean jamás un obstáculo para llenar los altos encargos que le están confiados. De los deberes del Gobierno General. Artículo 26. El Gobierno General reside en el mismo lugar que el Congreso, y ninguno de sus miembros podrá salir del territorio de las Provincias Unidas sino después de haber cesado en sus funciones y justificado su conducta en la residencia. Artículo 27. Tampoco podrá ninguno de ellos ausentarse por más de 3 días ni alejarse a la distancia de 8 leguas del lugar de la residencia del Gobierno sin previa autorización del Congreso, ni aún por menos tiempo sin acuerdo de los otros miembros. Artículo 28. No podrá declarar la guerra, hacer la paz, entablar tratados y alianzas ni en caso de un ataque imprevisto continuar la guerra defensiva sin previo acuerdo y consentimiento del Congreso. Artículo 29. Todos los años presentará al Congreso una razón circunstanciada del estado de la nación, sus rentas, gastos y recursos, indicándole los proyectos de aquellos que crea conveniente establecer. Artículo 30. En todo tiempo dará por escrito al Congreso las cuentas, informes o ilustraciones que éste le pida, reservando aquellos negocios que por entonces deban permanecer secretos. Artículo 31. Será uno de sus principales deberes velar en la exacta e inviolable ejecución de las leyes, y para esto y cualquiera otra medida del resorte de su autoridad podrá delegarla en los oficiales y empleados del Estado que estimare conveniente al mejor desempeño de esta importante obligación. Artículo 32. El Gobierno General, como jefe permanente del Estado, es el que recibe a nombre suyo los embajadores y demás enviados y ministros públicos de las naciones extranjeras. Artículo 33. En todo caso se llevará un libro en que los miembros del Gobierno General que hayan salvado sus votos los consignen para cubrir su responsabilidad. Artículo 34. Los miembros del Gobierno General prestarán juramento ante el Congreso de guardar y cumplir inviolablemente el Acta Federal en todo lo que no estuviere innovado por el plan de reforma acordado el 23 de septiembre último, el mismo plan, este reglamento dado en su consecuencia para su gobierno, las leyes establecidas o que se establecieren durante el tiempo de su servicio,
y de sostener a todo trance la sagrada causa de la libertad e independencia de las Provincias Unidas. Artículo 35. Los expresados miembros no podrán ser acusados ni requeridos mientras ejerzan el gobierno general sino por delitos de alta traición, de corrupción u otros de alta criminalidad. El juicio sobre dichos delitos se seguirá ante el Congreso, a quien deberá unirse en estos casos el Alto Tribunal de Justicia. De las facultades del gobierno general, relativas a los gobiernos provinciales. Artículo 36. Los gobiernos provinciales o los jefes encargados del gobierno de las provincias son agentes naturales y subalternos inmediatos del gobierno general. Artículo 37. Las órdenes, decretos y resoluciones del gobierno general, principalmente las que son relativas a la guerra, la hacienda y la defensa común, serán obedecidas y cumplidas sin réplica, demora ni excusa alguna por los gobernadores de las provincias, y solo en el caso de graves y notorios inconvenientes en su ejecución las suspenderán, dando cuenta a la mayor brevedad. Artículo 38. Pero si los gobernadores de las provincias, faltando a sus deberes y a su propio honor que les es sagrado, lo que no es de esperarse, manifestaren una omisión culpable o una desobediencia criminal en el cumplimiento de las órdenes y decretos que deben tener por objeto la salvación de la patria, de que ellos son sus primeros defensores, el gobierno general, usando de las altas facultades que son propias de la suprema autoridad que ejerce, los excitará, requerirá y compelerá por todos los medios que le están confiados. Y en caso necesario podrá deponerlos, dando cuenta inmediatamente al Congreso y a la legislatura de la provincia, para las ulteriores providencias a que haya lugar. Del tratamiento y honores del gobierno general. Artículo 39. Al gobierno general colectivamente y al presidente en particular se dará el tratamiento de excelencia. Los otros dos miembros tendrán el de señoría. Artículo 40. Cada uno de los miembros del gobierno general usará de la insignia del bastón. Y el presidente llevará además una banda con los colores del pabellón nacional. Artículo 41. El gobierno general tendrá para la seguridad y decoro de su dignidad una guardia de honor que lo acompañará en las asistencias, ceremonias y fiestas públicas en que él ocupará siempre el primer lugar. Artículo 42. Toda guardia y puesto de fuerza armada hará al gobierno general y al presidente en particular los honores militares que la ordenanza señala al jefe supremo del ejército y marina. Artículo 43. Pase al Poder Ejecutivo para su publicación y comunicación a las provincias. Por tanto, mandamos a los gobernadores, jefes, yestiches, tribunales y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, a quienes de cualquier modo toque el expresado reglamento, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar, publicando los primeros en los lugares de la residencia, con las solemnidades del caso. Dado en el Palacio del Gobierno General, firmado de nuestra mano, sellado con el sello provisional del Congreso, y autorizado del Secretario de Estado y Relaciones Exteriores en Tunja, a 21 de octubre de 1814. José María del Castillo, Presidente de las Provincias Unidas. Joaquín Camacho. José Fernández Madrid. Crisanto Valenzuela, Secretario de Estado y Relaciones Exteriores.